Buenos días a todos. Dios les bendiga. Antes que salgan los niños, quisiera saber que en la iglesia, que sepan más bien que la iglesia está creciendo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que la iglesia crece? Porque evangelizamos, traemos a alguien nuevo, o porque el Señor nos da una bendición tan grande, así como Andrés y Diana tienen una bendición muy grande que quisiera que pasen. Que pase mi esposa también, por aquí, por favor, para presentar a un siervo de Dios delante de él. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y bueno, el Señor les dio una bendición más, ¿verdad? Adelante, cuidado con... Pásenle para acá. Y nos gozamos con Andrés. ¿Estás dispuesto a ser ejemplo para este bebé? ¿Andresito? ¿Sí? ¿Se llama Andresito? No sé por qué. Yeshua. Yeshua, ya me habían dicho, sí es cierto. Mira nomás, qué chulada. Estás tirando. ¿Están dispuestos, Diana, a darle lo espiritual, a traerlo a la iglesia, a ser ejemplo, a no solamente darle lo material, sino todo lo que necesite el consejo de Dios en su tiempo? Y que ustedes puedan tomar la responsabilidad de decirle: Señor, este es un siervo tuyo. Ayúdame a criarlo y a que crezca sano y que te sirva. ¿Le parece? Bueno, pues dice la palabra de Dios que Él cuida de nosotros, ¿verdad? Nosotros es imposible que cuidemos a nuestros niños cuando están chiquitos, ¿verdad? Pues hasta para dormir lo tenemos que dejar un ratito, ¿verdad? Aunque la mamá cada 2 horas lo ve. Y pues ya que crecen, pues ellos empiezan a ser más independientes, a irse a la escuela, más después al trabajo y es difícil para nosotros estar al pendiente, pero el Señor puede cuidarlo siempre, 24/7. Y vamos a pedirle al Señor para que Él reconocer que este regalo es de Dios y que nos lo prestó, para que siempre nos lo guarde y nos lo cuide. Amén. Bueno, pues vamos a orar. ¿Qué le parece si extiende su mano derecha y me ayuda para orar por él? Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos ponemos de acuerdo como iglesia, Señor, para presentar delante de ti a Yeshua. Que tú bendigas a este bebé, Señor, que tú lo guardes en todos sus caminos, que su entrada y su salida, Señor, siempre estén, Señor, guardadas por tus ángeles. Que en el nombre de Jesús tu sangre preciosa lo cubra, que tus ángeles estén adelante y atrás, a su derecha, a su izquierda, que lo guarden en todos sus caminos. Padre, que tú bendigas sus decisiones, que un día, Señor, Él crezca y pueda entender quién es su Salvador, pueda entregar su corazoncito a ti, pueda seguir una vida, Señor, de acuerdo a tu propósito y cumplir, Señor, todo lo que hace, que todo lo que haga prospere, Señor, que siempre tu bendición esté con Él, que tú guardes su salud, que tú guardes, Señor, también su propósito, que quites de él, Señor, todo mal camino, toda persona que se acerque con un mal consejo, con una mala intención, que lo alejes, Señor, que se frustre el plan de Satanás para con nosotros y con este bebé, para con Andrés, su padre, para con Dianita, Padre. Bendícelos, guárdalos, Padre, dale sabiduría, inteligencia. Dales todo lo que necesitan, Señor, no solamente lo físico, también emocionalmente, que lo llenen de amor, Señor, y que puedan, Señor, también enseñarle tu camino a Yeshua, Padre. Bendícelos y a cada uno de sus hijos, que tú los bendigas, los guardes, los protejas. Nos encomendamos a ti, Señor, como familia, y esta familia, Señor, y a Yeshua, Señor, lo encomendamos en tus manos, Padre. Sabemos que tú, Señor, eres el mejor guardador. Tú no duermes, Señor. Tú guardas a Israel y guardas a tu pueblo. Hoy nos encomendamos a ti, pidiéndote sabiduría, inteligencia, Señor, y la provisión necesaria para que Yeshua crezca y cumpla tu propósito en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo entregamos a ti y te pedimos, bendícelos a todos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Andrés, felicidades. Me gusta tu camisa.
Dianita, Dios me los bendiga, felicidades. ¿Cómo? ¿Tiene puros niños? ¿Les falta una niña? Pónganse a orar para al rato se los trae Yeshua. Cuidado ahí al bajar, por favor. Bueno, gloria a Dios. Pues si usted quiere presentar a su hijo, hable conmigo y lo presentamos. Si ya tiene, gracias. Si ya tiene cierta edad, ya es adolescente o algo, pues no lo cargamos, ¿verdad? Pero sí lo presentamos al Señor. Y bueno, los niños pueden salir, así como son bien ordenaditos, en silencio. No sé si salieron algunos, pero los que faltan pueden ir a su clase. ¿Cómo están? Bien. Gloria a Dios, pues qué bendición poder estar en la casa de Dios, ¿verdad? El Señor se mueve, dice que cuando su pueblo está unido, ahí envía bendición. Entonces no se quede en casa, no crea que algún buen predicador y algún buen programa en las redes sociales o en las plataformas de internet puede sustituir el estar juntos en la casa de Dios, el estar en culto, en ofrecer culto. Por eso también dentro del culto damos ofrenda y alabanza, porque eso es el culto al Señor. Y es una bendición poder saber que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esa es una noticia que te traigo el día de hoy. ¿Sabes que Jesucristo es el Hijo único de Dios? Dice el unigénito del Padre. Pero por su sacrificio en la cruz, el Señor Jesús nos hizo a nosotros todos, que no éramos hijos, nos hizo hijos de Él. Nos adoptó, nos rescató, dice la palabra de Dios, que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Y desde nuestro padre Adán, pues todos nos habíamos perdido como humanidad. Pero Jesús nos rescató y nos dio un espíritu de adopción. ¿Sabía que la Biblia habla del espíritu de adopción? ¿Qué le parece si leemos Romanos? El tema de hoy se llama el espíritu de adopción. ¿Para qué? ¿Para ser hijos nada más? No, es el espíritu de adopción para la fe. ¿Qué es fe? Creer, aunque no vea. Creer, aunque no entienda. Tener certeza, aunque no esté viéndolo materialmente. Tener convicción, quiere decir estar convencido, esa es convicción, de lo que no se ve, pero que ya tengo en Cristo Jesús. No se ve que soy hijo, me parezco igual como uno de la calle, cualquiera que no piensa en Dios, pero no somos iguales. Yo soy hijo de Dios. Diga usted, yo soy hijo de Dios. Si tú no puedes decir eso, pues eso se arregla con creer, acercarse a Dios y hacer una oración. ¿Habrá alguien que no haya hecho una oración de decir, Señor, ven a mi corazón, quiero que tú seas mi papá y yo ser tu hijo? Si hay alguien así, acércate a nosotros y vamos a guiarte en este sentido de lo que dice la Biblia para que tú no te quedes sin ser hijo de Dios. Pero todos nosotros somos hijos de Dios, adoptados. Romanos 8:15, si gustas nos ponemos de pie para leerlo y para orar, que el Señor nos hable en esta mañana. Dice que tú recibiste algo cuando creíste en Jesús, cuando hiciste esa oración, recibiste un espíritu precioso, hermoso. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ese ya lo tenías. Pero no recibimos el espíritu de esclavitud para poder o para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, por el cual clamamos, querido, precioso, amado papito mío. Así le podemos decir a Jesús. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, háblanos, Señor. Y que no sean solamente palabras, enseñanza, sino una convicción, Señor, que tú traigas a nosotros de saber quiénes somos, de entender que somos tus hijos y que no podemos vivir como si no lo fuéramos. De entender, Señor, que hay cosas preciosas que tienes para tus hijos y no vivir como que no fuéramos hijos tuyos, lejos de los beneficios y lejos de las cosas preciosas que tú tienes para los que son tuyos, los que son tu familia.
Háblanos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, puedes tomar asiento. La más grande y preciosa diferencia de un cristiano con los que no lo son es que nosotros somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, somos familia de Dios. Tenemos que entender que ser hijos de Dios es algo precioso. Para empezar, el espíritu de esclavitud que teníamos se fue. Muchos seguimos como esclavos, pero no es que tengamos que ser esclavos. Tenemos que cambiar de actitud. El pueblo de Israel era esclavo durante muchos años, generaciones, como 10 generaciones de esclavos. Los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos y todos eran esclavos. Y cuando fueron libres, Moisés lo mandó el Señor a sacar a esa gente de Egipto. No cambiaron su mentalidad, y por no cambiar su mentalidad, no entendieron que Dios los llevaba a una nueva tierra. Y tuvieron que morir, toda esa generación con mentalidad de esclavos, tuvieron que morir en el desierto para que la siguiente generación, aquellos niños que habían nacido ya libres, ya fuera de la esclavitud de Egipto, pudieran entender que Dios estaba con ellos y tomar esa tierra prometida, esa cosa que Dios tiene para ti, tienes que tomarla. Dios tiene preciosas cosas para ti. Tiene una vida de victoria, tiene una vida libre de todos los pecados, de la maldad, de los vicios, para entender que podemos ser libres de todo eso. Y debemos de ser libres. ¿Por qué a veces no somos libres? Porque la mentalidad sigue siendo la de esclavitud. Pero la palabra de Dios dice aquí en Romanos 8:15 que el espíritu de esclavitud ya no lo recibimos, ya no es bien recibido. Cambia de ese espíritu, olvídate de eso y recibe el espíritu de adopción que me dice, tú eres un hijo de Dios y tú puedes clamar a tu Padre y te da amor para clamar a tu Padre, porque el espíritu de esclavitud nos sujetaba a cosas y nos hacía esclavos. El esclavo no hace lo que quiere, sino hace lo que aquel que lo esclavizó le dice. Pero nosotros ya no estamos sujetos al pecado, no estamos sujetos a ese espíritu, sino que somos hijos de Dios. El Señor nos adoptó por medio de la sangre más valiosa, más limpia, más preciosa que ningún humano tenía, y por eso Jesús vino a nacer con esa sangre pura, sin mancha, sin pecado, sin maldad, y nos salvó para que fuésemos así como Él, sin mancha, sin pecado, sin maldad, y nos hizo hijos de Dios. Como hijos de Dios, nosotros cambiamos en muchos aspectos. Ya no tenemos que vivir en temor. No vivir en temor se logra viviendo en amor. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 que es necesario creer que le hay, ¿verdad? Y yo creo que Dios existe ahora, y no nada más existe como un Dios que muchos piensan que está buscando esclavizarme o no. Dios te libertó, pero yo quiero ser esclavo de Dios por amor, ¿no? Así como el que le dice a su amada, yo quiero ser esclavo tuyo, pero por amor. Cruzaría montañas y valles y ríos. Bueno, ya ese es otro salmo, ¿verdad? No viene en la Biblia. Muy bien, pero Dios quiere que seamos libres, pero que le amemos a Él. O sea, lo mejor es ser libres con un propósito. O sea, Moisés fue a Faraón y le dijo, dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que sea libre y haga lo que le dé su gana. Así no dijo, ¿verdad? Dijo el Señor, le dijo a Faraón Moisés, dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, para que me ame, para tener una comunión conmigo, para poder ser yo su papá y ellos mis hijos. Hijos de Dios nos hizo. El espíritu de adopción, ¿sabes cuál es? Es el Espíritu Santo. Es el espíritu que nos lleva a toda verdad y que es un espíritu de amor. La palabra de Dios dice que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Y entonces nosotros entendemos que yo con ese amor que Dios me dio, con esa sangre y espíritu, esa sangre de Cristo que me limpió, y con el espíritu de adopción que me hace clamar a Él y decirle, Abba Padre, Abba. Es como decirle, Señor, papito mío,
precioso. No hay una traducción tan cariñosa que se pueda decir, o sea, no hay una palabra para decir lo precioso que es esa palabra. Jesús la dijo cuando estaba en angustia y le dijo, papito mío, nos amamos, Abba Padre, ¿verdad? Así clamaba Jesús. Y tenemos que, para clamarle así, pues yo tengo que saber que estoy en su presencia. ¿Sabes que esa es una de las garantías maravillosas que nos dio Jesús? Que podemos tener entrada libre hasta la presencia de Dios. No cualquiera. Si ni con el presidente te dejan pasar, tienen que hacerte una investigación y para entrar a la Casa Blanca y a lo mejor ni está, ¿verdad? Pero imagínate con Dios. Pero Jesús nos permite no ir como unas personas que con el Rey de Reyes, sino ir como hijos de Dios y entrar en su presencia y decirle, Abba Padre. Hebreos 11:6 dice que para acercarme a Dios, para entrar en su presencia, tengo que creer que Él existe y que no nada más existe, sino que me va a dar un premio. Así que vivir como hijos de Dios necesitas fe. Punto número 1, tenemos libertad para hacer cosas de fe. ¿Qué son cosas de fe? Cosas de Dios, cosas que yo hago creyendo en Dios y porque creo en Dios. Una verdad que debemos entender es que somos hijos de Dios y como hijos somos su pueblo espiritual. Había un pueblo que se llamaba Israel y ese era el pueblo nacional de Dios, el pueblo físico. Pero nosotros somos el pueblo espiritual. Como hijos de Dios, adoptados, nosotros somos hijos de Abraham en el sentido espiritual. ¿Quién era Abraham? Abraham tuvo el privilegio de obtener ese nombre, el padre de la fe. Abraham así se llamaba. De hecho, cuando Jesús platicó, no sé si te acuerdas, de esa historia del rico y Lázaro, eso no es una parábola. Es una historia verídica, es de verdad. O sea, dice que el rico fue al tormento y Lázaro fue al seno de Abraham, al lugar donde Abraham tenía todos los hijos de la fe. Por eso le dicen a Abraham el padre de la fe. Y el Señor Jesús tiene que morir y cuando muere va a ese lugar, predica a los espíritus encarcelados, o sea, ya llegamos al lugar. Entonces, son efectos también que tenemos. Y entonces predica a esos espíritus, se los llevó a la presencia de Dios. ¿Por qué no estaban allá en la presencia de Dios? Porque no había una sangre que pudiera permitirles a los que estaban redimidos, a los que creyeron en Dios, que tenían salvación, pero no podían estar ante Dios. Porque no había derramado una sangre. La única sangre que limpia pecados es la de Jesús. Y cuando Jesús murió, Jesús fue a ese lugar y llevó a toda esa gente a la presencia de Dios. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante. Y ese no es el tema, pero es una bendición entender que nosotros tenemos el privilegio de ahora, estando vivos, habiendo sido lavados por la sangre de Jesús, poder entrar espiritualmente en su presencia. Por eso cuando nosotros venimos y cantamos y alabamos al Señor, se nos hace muy rápido, se nos hace muy hermoso. Cuando sentimos la presencia de Dios moviéndose, sentimos que estamos en la presencia de Dios. Si a ti se te hizo muy larga la alabanza, si estás criticando, ay, el hermano se equivocó, ay, aquel está fuera de tono, ay, la otra gritó muy raro. Entonces, sí, claro que se te va a hacer largo y no te va a gustar la alabanza. ¿Por qué? Pues porque no estás enfocado en lo que venimos a hacer. Venimos a estar en la presencia de Dios. Y puede haber dos personas juntas y una dice, qué hermosa estuvo la alabanza, ¿verdad? Ay, no, estuvo muy pesada, muy larga. Y luego todavía tenemos que chutarnos la predicación del pastor. Ni modo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no estamos entendiendo lo precioso de ser hijos de Dios, de estar en la presencia de Dios, y por eso se hace largo. Un saludo para todos los que vinieron a fuerza y no entienden qué está pasando. Pero qué bonito poder entender y venir no a fuerza, sino porque yo amo a Dios, porque yo quiero estar con Él, porque yo quiero entender las cosas de la fe que tengo que hacer. Tengo libertad para no hacerlo, pero el Señor quiere que tengamos esas cosas de fe
y que vivamos con amor a Dios como hijo de Abraham. Abraham era una persona, y vamos a hablar de Abraham un poco porque ese espíritu de adopción nos hizo hijos de Abraham. Claro, hijos de Dios, pero Abraham es como un ejemplo que Dios puso para que así siguiéramos nosotros. ¿Quién era Abraham? ¿Era perfecto? Claro que no. Era como tú y como yo. Pero así como tú y como yo, Abraham dio pasos de fe a perfeccionar su fe tanto que tuvo una fe ejemplar. Lo que hizo Abraham fue usado por Dios tanto que para nosotros es una bendición hoy leerlo. En Génesis 22:15 dice que Dios le prometió a Abraham cosas porque él había hecho cosas de fe para Dios. Y ese es el punto de hoy, ¿no? Tenemos libertad para hacer cosas de fe. Libertad quiere decir que si no quieres, no lo haces. Pero la verdad es que te conviene hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y una vez le dijo, cuando Abraham ya estaba en su fe perfeccionada, no sé cuántos tengan la fe ya perfeccionada, ya no hay nada que hacer, ya yo vivo como cristiano, no tengo nada que perfeccionarme. Pero los que estamos aquí yo creo que sí queremos más de Dios, ¿no? Queremos perfeccionarnos. Y entonces cuando Abraham tenía cierto nivel de fe precioso que había demostrado que creía en Dios, le dice, y llamó el ángel, 22:15 de Génesis, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. O sea, no necesitas minutos libres, ni celular, ni... Cuando tú estás con Dios, hasta eso tienes pagado. Una comunicación con Dios. Dice que llamó el ángel de Jehová. Así se hace ahora, ¿verdad? Llamó. Es que los de mi época sí le hacen así, ¿verdad? El teléfono era diferente. Pero bueno, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, diga segunda vez, por segunda vez. La segunda vez le dijo desde el cielo un recado de parte de Dios. Dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto que hizo Abraham, ahorita lo vamos a ver, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. ¿Quién es el único hijo de Dios? Jesús, ¿verdad? Pero a Abraham se le había pedido su hijo, eso es lo que hizo. Y Abraham tuvo el valor de creer tanto en Dios que puso a su hijo como un sacrificio en peligro. Pero antes de sacrificarlo, le llamó a ese ángel y le dice, no extiendas tu mano. He entendido que tú crees tanto en mí y no dañes al niño. Porque yo tengo un cordero acá escondido que va a morir en ese lugar, en lugar donde está el niño, por ese niño, en lugar de ese niño. Entonces, ¿entienden la simbología? El cordero ocupa el lugar del niño en el sacrificio y el niño se salva, el niño de Abraham. Yo creo que para cualquier padre, si no eres padre a lo mejor no lo entiendes, pero para cualquier padre dice, yo quisiera estar, que muera yo, pero que mi hijo no sufra, ¿no? Una vez le dije al Señor, estaba yo en la tumba de mi hijo, que murió a los 18 años, y le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo debería estar ahí y Él debería estar viviendo para servirte. Y en eso inmediatamente me llamaron. No era el ángel de Dios. Me llamaron por el celular. Y era uno que andaba con la Barbie. La Barbie no es una muñeca, sino es un ex narcotraficante. Que no sé si supieron, ¿verdad? Que anda por ahí encerrado y ya lo cacharon. Pero uno de los que anduvo con él se había convertido y estaba en consejería. Un peladón así, pelón, todo lleno de tatuajes y bien raro. Una vez me pidió mi camioneta para ir a Laredo y venir. Le dije, no, mijo, mejor busca otra persona. No la vaya a traer con premio. Entonces, ya se convierte uno, pero todavía anda. Y me habló este narco y me dice, ex narco, vamos a decir así. Y me dice, pastor, yo le había dicho al Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi hijo debería estar viviendo. Y esta persona me dice, pastor, usted es mi papá. Y Moni, la hermana Mónica, es como mi mamá. Y yo dije, ok. Ah, pues está bueno.
Y ya le dije, bueno, te veo en tal parte, ahí nos vemos para platicar. Y me di cuenta que Dios es el que manda. Dios es el que sabe. Ahí Dios me quiso decir por qué estoy aquí. Y tiene mucho trabajo. Y vamos a servir a Dios. Pero tenemos ese consuelo precioso. Y que todos los que han tenido un aborto, todos los que hemos perdido a un ser querido, sabemos que tenemos ese consuelo. Y sabemos que lo mejor que Dios hizo es asegurar a esas personas, ya están en su presencia y allá las vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué se fue y por qué murió y por qué el Señor se lo llevó? Ahora tengo que ser bueno para estar con mi amor. No, no sé. Eso está fuera de doctrina, ¿sabías? Dice, tengo que ser bueno para estar un día con Él viéndolo. No tienes que ser bueno, tienes que aceptar a Cristo. Es lo único que nos lleva al cielo. Y tenemos ese consuelo y nos alegramos de que Dios está con nosotros y nos hizo hijos. Porque un día vamos a estar todos juntos y toda esta lágrima, todo este dolor, todo lo que pasamos en la tierra va a ser solo un recuerdo. Pero tenemos que vivir en esta tierra para demostrarle a Dios que creemos en Él. Abraham le demostró a Dios que creía en Él. Y entonces, por cuanto tú has creído en mí, sigue diciendo el 17, Génesis 22, 17, de cierto, cuando dice el Señor de cierto, dice de verdad. Estamos en el versículo 17 de Génesis 22. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos quieren una bendición así para sus vidas? Para sus hijos. Pues hay que atender a Dios. Hay que hacer cosas de fe. Esta vez Dios le habló por segunda vez. ¿Se acuerda que le dije? Chequé eso, por segunda vez le habló. Pero la primera vez que le habló no era para bendecirlo. Era para decirle, ve y entrega a tu hijo en mis manos. ¿Por qué? Ahorita le digo. Pero como hijos de Abraham, tenemos que entender que debemos demostrar las características que Abraham tenía. Por eso es que Dios, y no nosotros, no es una iglesia, no es una idea humana, fue el que le dijo a Abraham, tú eres el padre de la fe. Y por ti habrá millones y millones de personas en la tierra bendecidas. Y hoy nosotros somos parte de esa familia. Los millones bendecidos por Abraham, o por lo que hizo Abraham, que Dios quiso a Abraham para que en él hubiera bendición para todas las naciones. Ahora tú y yo formamos parte cuando le dijimos al espíritu de adopción, ven. Cuando le dijimos al Señor, Jesús, sálvame, quiero ser tu hijo, quiero que seas mi padre. Somos adoptados, tenemos ese espíritu de adopción y tenemos que tener la fe y la obediencia necesaria para saber que estamos haciendo cosas de fe y acercarme a Dios. Yo no me voy a acercar a Dios y a decirle, Abba Padre, papito lindo, si no creo en Dios. A lo mejor puedo ser un buen actor y de nada va a servir. Pero cuando te acerques a Dios, tienes que creer que le hay. Tienes que entender que es verdad. Es más cierto que lo que puedes ver con tus ojos. Tú puedes ver a tu hermano sentado al lado de ti, al pastor aquí predicando, y esta es la realidad que estamos viviendo. Pero hay una realidad eterna que nunca cambiará. Si de repente el pastor ya no viene, lo tuvieron que meter en un cajón para que se vaya con su hijo, pues quería estar con él, bye. Y aquí va a haber otro pastor. Lo único que va a pasar es que el Señor sigue reinando, eso sí no cambia. Entonces hay una realidad que es más real que lo que vemos, que es eterna. Y es lo que vale la pena que nosotros obedezcamos. Tenemos que saber que ese espíritu de adopción nos liberó de muchas cosas. El miedo era horrible, el temor a no saber qué va a pasar. Y ahora no tenemos miedo de nada y vivimos bajo el amor de Dios porque ya no estamos bajo la ley. Como aquel pueblo esclavo que estaba bajo la ley. ¿Sabes que el mismo Abraham estaba bajo leyes?
Y todos los hijos de Abraham, a Moisés se le dio leyes, 500 años casi después de Abraham, y se le ordenó que esas leyes las leyera al pueblo. No matarás, no robarás, no hurtarás, no, o sea, es lo mismo, no adulterarás, no mentirás. Y no, y no, y no, y no, y no. Era como una esclavitud por el bien del pueblo. Como cuando vi al anciano, un anciano, ¿verdad? No le voy a decir quién, que agarra la ropa de la sala porque llegamos nosotros y se la lleva y dice, bueno, es que estaba lavando, pero es por mi bien. Así dijo el anciano. Tengo unos ancianos hermosos que le ayudan a su mujer también. Son mecánicos, bien machos, pecho peludo, pero son una bendición. Y así también, pues Dios le decía la ley al pueblo por su bien. Era por el bien del pueblo. Pero se necesitaba que esa ley fuera un poquito más inspiradora. Y entonces el Señor vino y murió por nosotros y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo que decía la ley, pero lo hacemos con una ayuda que tenemos. Ese es el espíritu de adopción que está en nosotros, que nos ayuda a amar la ley de Dios, que nos ayuda a vivir bajo ese esquema nuevo que cumple toda la ley, que cumple todo lo que dice la Biblia, que se llama el amor. ¿Verdad? Cuando le dicen al Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Pues amar a Dios por sobre todas las cosas, ese es el primero. Y amar a tu prójimo como a ti mismo es el segundo. ¿Por qué? Porque cuando yo le amo no le robo, no lo mato, no le miento, no adultero y no hago tantas cosas que pueden ofender tanto a Dios como a mi hermano o a mi hermana. Entonces, eso nos ayuda a entender por qué eso cumple la ley y me hace obediente a la ley. ¿Cómo? Ya no a fuerza, sino con la libertad de amar. ¿Sí me explico? Somos libres. Debemos llenarnos de Dios y amar. Leíamos la vez pasada ese pasaje de Efesios 2, donde dice que Él nos dio vida a nosotros, versículo 1, Efesios 2:1, y Él os dio vida a ustedes, a nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, como todo mundo lo hace, conforme al príncipe de la potestad del aire, con la influencia de ese espíritu, el espíritu que ahora opera en los hijos que no son obedientes, por eso no están con Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No andar conforme al espíritu de esclavitud que teníamos antes, sino andar con amor bajo el espíritu de adopción que nos hizo hijos y nos hace decir, Abba Padre, te amo Señor. Y a partir de ese te amo Señor, viene todas las cosas que tienes que cambiar para poder cumplir con lo que Dios quiere para tu vida y ser bendecido. Cuando tú eres obediente, viene la bendición. Muchos predicadores empiezan a decir, tú dale ahí, vente y échale aquí 1 de 1000, porque el Señor te va a dar 2000. Si hay de 1000, ¿verdad? Bueno, échale 10 de 100. Y aquí vamos a formar a todos los de 1000 para arriba. Y aquí vamos a formar los de 500. Los de 20 se quedan allá, no alcanzaron fila. Porque Dios los va a bendecir. No es así. Que no te chamaquen. Si vas a esa iglesia, tú que me estás viendo ahí, pues cámbiate de iglesia, busca ahí, contáctanos, te vamos a decir dónde vayas. Y si estás en Austin, pues vente con nosotros. Hay lugares todavía. Pero necesitamos entender que lo que nos bendice no es una acción que yo haga, es la obediencia a Dios. Es el amar a Dios. Y la obediencia sí trae bendición. Yo creo en la prosperidad. Pero yo creo en el Dios que prospera, no en la prosperidad en sí. Porque predicamos a Cristo y Cristo te va a dar no todo lo que quieres, pero todo lo que necesites, eso sí. ¿Verdad? Entonces,
necesitamos que esa confianza que tenemos, que el Espíritu nos da para clamar a Dios con tanto cariño, ese Espíritu Santo que tenemos en nosotros, nos haga que podamos platicar con Él. Que en tu vida diaria, porque aquí no se puede, aquí estás oyéndome, después se termina, vas a escuchar a alguien más, vas a bendecir a alguien más. Pero allá en tu casa, donde tienes tiempo, empieces a hablar con Dios. Decirle, Señor, te amo, eres mi papá, eres mi papaíto, o no sé cómo digas. Pero que le digas que lo amas a tu papá, a tu padre, y que empieces a decirle todas las necesidades que tienen. Dice la Biblia que expresemos nuestras necesidades, lo que nos preocupa, se lo digas a Dios. Aunque Dios lo sabe todo, Dios quiere tener una comunión contigo, de eso se trata. No de darte dinero porque das dinero, no. Él quiere tener una comunión íntima contigo. Y ese espíritu que te lleva a decirle Abba Padre, te debe de llevar a una relación como padre e hijo, padre e hija, y que tú puedas hablar con Dios. No te pierdas esa necesidad de hablar con Jesús. Había personas que decían que eran hijos de Abraham. En aquel entonces, tú lo puedes leer en Juan capítulo 8, y Jesús, ¿sabes qué les dijo? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ustedes me quieren matar. Entonces el punto número 2 es, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Haces lo que Abraham hizo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham fue un hombre, un patriarca bíblico. Un patriarca quiere decir uno de los padres del pueblo de Israel, que para mí son Abraham, Isaac, Jacob, y muchos ponen a José. No, José fue uno de los de la tribu, pero el que sigue en la línea de donde viene Jesús es Judá. Y de ahí va toda la línea hasta que nació Jesús, ¿no? Entonces este patriarca Abraham fue el primero que fue escogido para que de ahí surgiera el pueblo de Dios entre todos los de la tierra, y vivió cerca de 2000 años antes de Cristo. Nosotros vivimos 2000 años después de Cristo, más o menos, y creemos en Jesús. Pues Abraham creyó en Jesús también. 2000 años antes de Jesús nació en una ciudad que se llama Ur de los Caldeos, que está al sur de Irak y en Mesopotamia, en medio de dos ríos preciosos que daban mucha vida a la tierra que los rodeaba. Pues imagínate el Tigris y el Éufrates, esa es la Mesopotamia, donde vivía Abraham, una tierra muy rica, donde había de todo, ganado, camellos, vacas, todo lo que se necesita para tener recursos. Eran personas ricas los que vivían ahí, tenían abundancia de todo. Y el Señor se acerca a Abraham, que era hijo de Taré, descendiente de Sem. Acuérdate que Noé tuvo 3 hijos, uno de ellos era Sem, y se casó con Sarai, su media hermana, hija de su papá, con otra mujer. Y es considerado el primero de los patriarcas del judaísmo, y fue llamado amigo de Dios y padre de la fe. Entonces, el regalo más maravilloso que nos ha dado a nosotros Dios es el ser hijos de Él, de Dios. Y nos dice Dios que estamos bajo el tiempo de la gracia. ¿Por qué es tan especial no estar bajo el tiempo, otro tiempo? Porque en el tiempo de la gracia, ya después de Jesús que murió y que me dio la capacidad de tener a Dios en mí, el Espíritu Santo está en mi espíritu. Eso lo anhelaron los patriarcas, lo anhelaron las personas, ese Moisés, ese Daniel, ese José y todos esos héroes de la fe. Hicieron todas esas cosas sin el Espíritu Santo, o sea, sin tener al Espíritu Santo en ellos. Imagínate lo que puedes tú lograr hacer. ¿Estás desperdiciando tu vida? Tú puedes hacer mucho más. Dios está contigo. Y tenemos que vivir ya no en temor, sino en amor y ser valientes. Saber que podemos hacer muchas cosas sobrenaturales. Y eso sobrenatural
incluye el poder servirle a Dios en tu llamado. ¿Por qué estoy hablando del llamado? Porque ¿cómo voy a obedecer a Dios? ¿Cómo voy a hacer esas obras que Abraham y aquellos héroes de la fe hicieron? Ahora yo mejor porque yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Inciso A. Abraham respondió a su llamado. ¿Sabes que Dios tiene un llamado para ti? No sé si tengan los incisos escritos ahí, pero Abraham, para empezar, respondió. Tenía un jovencito que quería servir a Dios, tenía 75 años. Pregúntale a mi suegra y dice que es un jovencito. Abraham tenía 75 años y lo primero que sabemos de Abraham, dice la Biblia, que respondió a su llamado y vivía en un entorno de pecado. ¿Cuántos vivieron o viven todavía en un entorno de pecado? No que pequen, pero que viven en ese entorno, alrededor de gente pecadora. Pues todos, ¿no? O tú buscas una tienda cristiana para ir a comprar tus cosas. Si no es cristiano, no les compro. Estarías con los mismos trapos de hace 20 años, si te quedan. Pero bueno, tenemos que vivir en ese entorno. Y Abraham vivía en un entorno idólatra, politeísta, quiere decir que creen en muchos dioses, que obviamente no son dioses, sino que son demonios. Y tiene de repente una petición de Dios: sal de tu tierra, deja tu casa, deja tus tierras, llévate lo que puedas si quieres, pero sal de ahí. Y nosotros como iglesia, como personas, como hijos de Dios, tenemos que experimentar ese llamado. No importa que tengas 75 o 15 años, el Señor te dice: sal del sistema de pecado que hay a tu alrededor. A lo mejor no te quiere llevar a otro país, a otra ciudad, porque donde vayas va a ser lo mismo, pero en ti, debes de cambiar y debes de salir a rendir culto a Dios. Hoy tú eres el templo de Dios. Cuando recibiste a Cristo, Dios está contigo. Y tú tienes que vivir lejos de ese sistema, de ese ambiente, de esas actitudes, de esas acciones de pecado. Porque Dios te quiere hacer santo, te quiere santificar. Como iglesia lo podemos ver. Dios te va a bendecir si tú haces caso. Dios bendijo a Abraham y le multiplicó lo que tenía porque hizo caso, porque creyó a Dios. Cualquiera a los 75 años dice: no, pues yo ya estoy ahí para jubilarme, hombre. Ahora todavía quieres que me vaya a buscar casa, empezar otra vez de nuevo. No es hora. Pero Dios dice algo y yo tengo que no entenderlo sino obedecerlo. Cuando Dios da un mandato, me conviene obedecer. Y Génesis 12:2 dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Por qué no puedes prosperar ahí donde estás? Porque si el Señor te bendice ahí donde estás, pues no vas a dejar de ser esa nación idólatra y politeísta donde están todo el pecado viendo. Y unos van a ser bendecidos contigo porque tú les vas a dar trabajo y prosperidad, pero Dios no quiere eso. Dios quiere bendecirte a ti y a los que le busquen a Él. Por eso es que dice Dios: no te asocies. ¿Cuántos tienen un negocio y buscan un socio que no conoce a Dios? Y Dios no te puede bendecir porque para bendecirte a ti, tiene que bendecir al otro. Y si te da $10,000 a ti de ganancia, al otro le tiene que dar otros 10,000 porque pues es tu socio. Y los 10,000 que tú vas a usar para gloria de Dios, vas a empezar a dar diezmo y ofrenda, vas a empezar a hacer lo que Dios te mande con el otro 90%, porque no es tuyo. Todo eres de Dios, tú eres de Dios. Y Dios va a bendecir eso. Y el otro se va a ir a gastar en su pecado y en su mugrero y en sus vicios. A lo mejor hasta satanista es. Pues tienes que, mira, si tú eres cristiano y estás aquí y estás casado, el único socio que debes de tener es tu esposa. Porque al final ella se lo gasta todo igual.
Pero si tú te metes en sociedad con otros y no te va bien, no digas que te estoy echando la sal. Ese es uno de los mandamientos de Dios. Sal de ahí. Había un rebelde que vino a la iglesia y decía, ahora sí, a ver qué hago, que Dios, Dios, háblame para... Y entonces predicamos de Abraham que salió de su tierra y él dijo, bueno, ya me habló el Señor, ya me voy de la iglesia. No que te salgas de donde estás aquí, que te salgas de todas las cosas que te sacan de los principios bíblicos para que tú seas bendecido. Si Dios te llama a algo, ve a eso. No lo entiendo, no importa. ¿Y quién le va a ayudar a mi socio? Pues ¿qué te importa? Pues si tú no eres más bueno que Dios. Así es de que un saludo para todos los socios que les va mal y que ahora les va a empezar a ir bien, ojalá. Haré de ti una gran nación, a ti. Te bendeciré y te engrandeceré. Tu nombre, no el nombre de otro, el tuyo, porque en tu nombre y en tu apellido está Jesús. Yo soy David, el cristiano. Antes era David el mexicano. Y ahora ya tengo mi pasaporte azul, pero no soy David. Sigo siendo David, el Hijo de Dios. Allá está mi ciudadanía en los cielos. Y de allá viene mi bendición, no del dólar. Entonces, ¿qué bendición? Bendeciré, dice número 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendito, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y eso es lo que quiere Dios para ti. Que tú seas un hijo de Abraham. Que tú seas un anuncio de Dios, donde Dios diga, este es mi hijo y yo lo bendigo. Y si tú lo bendices, te va a ir bien a ti también. Pero no lo tengas de socio, porque tú no puedes obligar a Dios. Entonces, Dios te quiere bendecir a ti, como cristiano, para que el Hijo de Dios sea un testimonio de quién es Dios. Por eso a veces no resulta, porque no estamos. A veces estamos y a veces no estamos. Ahora sí y ahora no. ¿Ah? Como le dijo Venancio al otro, a ver, checa la direccional, a ver si está prendiendo el foco. Dice, pues no sé, porque mira, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Y cuando el cristiano está ahora sí y ahora no, pues no hay bendición. Tenemos que ser luz. Dios dio la luz. Y a través del arco iris, que eso se manifestó en la alabanza, aquí no me preguntes por qué, porque eso es aparte un café y otros $100. Nada te creas. Pero aquí había un arco iris en la alabanza y había una luz. Porque Dios quiere que sigas el pacto que Él te dio. Es un pacto entre Dios y tú. Un arco iris significa un pacto. No es un grupo LGBT ni nada de eso. Eso es lo que significa. Y Dios quiere que haya una luz permanente en ti bajo ese pacto para que la cumplas, para bendecirte. La obediencia está asociada a la bendición. Deuteronomio 28, léelo todo. La obediencia y la desobediencia. Y así poder permitir, Dios, que el Espíritu Santo nos lleve a bendición y a grandes cosas, como Abraham. Abraham respondió a su llamado contra todo, a esa edad, le dijo a su esposa, vámonos. Imagínate que tu esposa, señora mía tan hermosa, porque es hija de Dios, que tu esposo te diga, vámonos, ¿a dónde? Pues no sé. Dios me mandó. ¿Qué es lo primero que haces? Agarras todo y sigues a tu marido. No, hombre, ¿a dónde? ¿Y este loco qué trae? ¿A dónde vamos? ¿Qué tipo de hotel hay? Porque yo no me voy a quedar en cualquier 5 estrellas para arriba. Estaba platicando mi hermana de eso en una plática. Y Sara, ¿qué le dice? Sí, señor. Le decía, señor.
Dice mi hermana, estoy practicando, como que no me sale todavía. ¿Cuántos le dicen Señor a su marido? Y lo siguen. No importa dónde, Él dice que es Dios, vamos con Él. Sara también se aventó, ¿verdad? Muchos critican a Sara, pues también. Se salió, dejó la casa, dejó todo. Ni preguntó cómo está el weather allá donde vamos. A ver qué me pongo, qué me voy a llevar. No, se fue. Y hoy nosotros como iglesia somos llamados a santificarnos, a unirnos a Dios como iglesia. Ahí envía bendición el Señor a la iglesia. Y como templo de Dios, yo individualmente, ser su pueblo, ser su persona, ser su hijo obediente, dejar el mundo, dejar el pecado, seguir la promesa de Dios simplemente. Para seguir la promesa de Dios tengo que dejar muchas cosas. Inciso B, Abraham tenía la característica de hacer altares. Donde llegaba, ponte a leer Génesis desde el 12 en adelante. Y dice Génesis, por ejemplo, 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová. Jehová el que se le había aparecido. Después pasó de ahí a un monte en oriente, Betel, y plantó ahí su tienda. Llegó ahí, puso su carpa, y teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó ahí, ¿qué? Un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí, camino, yendo hacia el Negev, y llegando allá, hacia altares. Y llegando al otro lado, hacia altares. ¿Qué es eso? Donde llegaba hacia altares, y eso es devoción. ¿Qué es devoción? Que tú le alabas, que tú oras. ¿Alabas a Dios? Sí, cuando está Susano ahí adelante, pues ¿qué hago más? ¿Y oras a Dios? Sí, pues 3 veces al día, como Daniel. Así oras, ¿y qué dices? Padre, gracias por esos alimentos. Amén. Eso no es una vida de devoción. Tienes que levantarte orando al Señor y diciendo, Padre, yo sé que tú tienes un propósito para este día. ¿Qué quieres que yo haga? Ayúdame a tener la luz de hacer lo que tú quieras. Y vas a trabajar y llegas temprano y aunque te pidan cosas que no te gustan, las vas a hacer como para Dios. Y Dios te va a bendecir. Porque cuando tú hagas las cosas como para Dios, el jefe dice, oye, qué buen trabajador es. Y se va a creer, oye, qué bien, me agradeces mucho, trabajas muy bien. No lo haces para él, pero no le digas. Te va a subir el sueldo, eventualmente te va a subir de puesto. Y al ratito te vas a dar cuenta que tú puedes hacer lo mismo que ellos si pones tu negocio. No sé cuál sea la historia o lo que quiera Dios para ti, pero ten una vida de devoción a Él. Haz las cosas como para Él y no para los hombres. Y vas a ver cómo cambias. Eso es lo que hacía Abraham y Dios lo bendecía. Abraham, inciso C, Abraham y la evolución de su fe. Abraham no creas que era perfecto. Una vez llegó Abraham, el caballero, el hombre de Dios, el valiente de Dios, y le dice a su mujer, ¿sabes qué? Estos, si saben que soy tu esposo, me van a matar. Mejor di que eres mi hermana. Para que digan, no, él puede ser mi cuñado y a lo mejor hasta me dan una feria. Qué valiente, ¿verdad? Pues Dios no quiere que tú seas perfecto. Dios quiere que tú le creas a Él y que cambies. Una vez fue a Egipto y le pasó eso y Dios salvó de que su mujer se acostara con el rey, con el faraón. Y lejos de permitir Dios eso, como Abraham estaba siendo obediente, le mostró a Abraham, devuélvete a tu casa, y le dieron hasta vino con bendición. Pero mostró Dios ahí que estaba cuidando a Abraham. O sea que si tú eres un hombre de fe y empiezas a caminar con Dios, tal vez vas a tener que cambiar muchas cosas, pero Dios te va a ayudar y te va a dar luz y te va a cuidar, no nada más a ti, pero a los tuyos. Y le dio bendición. Y salió de Egipto con bienes, con gente, hasta esclavos le dieron. Le dieron una muchacha que le ayudara a Agar, a Sara, que se llamaba Agar, que decía Made in Egipto. Y era la muchacha que venía y que se le asignó a Sara para que le ayudara.
Un día Sara también se desesperó, no tenían mucha fe. O sea, estaban creciendo en la fe, todos crecemos en la fe. Y le dijo a Abraham, oye, pues fíjate que yo no puedo tener hijos, como que el Señor me hizo estéril, pero pues ahí está Agar, la egipcia. Y como se pintaba así con antimonio y todo, se veía medio monona. Pero no, pues ¿cómo? Abraham no, ¿verdad? Es hombre de Dios. Pero como Sara insistía, pues hay que darle gusto a la mujer, ¿no? Y entonces aprendió a hablar en lenguas, Abraham. Bueno, no es cierto, pero es que decía, Saramanda, Saramanda. Y pues Sara mandó. Y entonces se acostó con Agar. Pero tuvo que sufrir las consecuencias. Vivió muy triste. Fue una cosa muy triste tanto para Agar como para Sara como para Abraham. Y al final pues tuvieron que irse y Dios se encargó de ese muchacho, ¿verdad? Por misericordia y amor a Abraham. Pero se tuvieron que separar de Agar, de su hijo Abraham. Lo amaba. Hasta que ya esperaron el tiempo de Dios. Esa es otra de las cosas que aprendió Abraham y que tenemos que aprender, esperar el tiempo de Dios y no regarla, no apresurarnos, ni aunque Sara diga. Dice Santiago 2:23 que se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hablábamos de esa escritura donde dice Jesús, mis amigos son los que hacen la voluntad mía, la voluntad del Padre. Esos son mis amigos. ¿Quieres ser amigo de Dios? Pues tenemos que hacer su voluntad, tenemos que esperar sus tiempos, tenemos que tener fe y obediencia en lo que Dios quiere hacer. Y eso llevó a ser Abraham padre de naciones. Su descendencia se convirtió en la nación de Israel. Y hoy vemos la bendición que hay sobre Israel. Pero también vemos que sobre Israel hay un montón de enemigos que quieren destruirlo y hay guerra siempre. ¿Y sabes con quién? Con los hijos de Agar. Por eso es que tenemos que esperar en Dios, los tiempos de Dios, tener cuidado de obedecer a Dios. Tú puedes hacer lo que te dé tu gana y decir, no, hombre, este pastor está poniendo muchas cosas muy difíciles. Yo voy a seguirle como voy. Tienes que cuidarte porque va a haber consecuencias. Y todavía vemos las consecuencias de ese adelanto que tuvieron a quererle ayudar a Dios cuando no era la manera y tuvieron a esa nación que se llama la nación árabe, hijos de Ismael. Y bueno, Dios cumple su profecía y se cumplen los tiempos y ahorita son clave en el tiempo escatológico, en el tiempo en los últimos tiempos y lo que va a hacer que Cristo venga. Pero no quiere decir que fue la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios era que Adán y Eva nos tuvieran y todos estuviéramos en comunión con Dios, pero como hubo pecado, hay consecuencia. Y ahora Cristo vino para restaurar lo que se había perdido y ese es el plan de Dios. Tenemos que ser hijos de Abraham y tenemos que saber que tenemos que seguir el llamado de Dios. Punto número 3 y último, sigamos el llamado de Dios. Así como Dios llamó a Abraham, Dios te llama a ti. Dios nos llama hoy a crecer en nuestra fe y a crecer como cantidad de personas. Porque cuando crezcamos en nuestra fe, más gente va a venir con nosotros. Si tú estás haciendo bien tu trabajo para Dios, estás en obediencia a Dios, Dios te va a mandar a alguien donde estás. Para que el 3 de noviembre, por ejemplo, venga aquí y se convierta al Señor. Eso es crecer en cantidad. Pero Dios quiere que crezcas en fe también como Abraham. Abraham creció tanto en fe que la promesa de Dios de que todas las naciones serían bendecidas a través de él se cumplió en Jesucristo. Y él fue un ejemplo tremendo de qué iba a pasar con Jesucristo, el único Hijo de Dios. ¿Y sabes cómo fue el ejemplo? Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su único hijo con Sara, al hijo de la promesa, al único que iba a cumplir. Y hoy te pide a ti, igual que Abraham, que lo que más aprecias, que lo que más te duele a veces, pero que no es lo correcto ponerlo delante de Dios, que tú lo entregues.
Abraham estaba casi idolatrando a su hijo ya. Lo había anhelado tanto que cuando lo tuvo ya lo puso casi, creo que lo estaba poniendo más amor a su hijo que a Dios. Y nunca debe pasar eso. Los que creemos en Dios y somos hijos de Dios, el espíritu de adopción nos dice: ama a Dios, porque Él te dio todo lo que tienes, tu esposa, tus hijos y todo lo que existe, y tiene más cosas para ti, pero sé una persona íntegra que tiene en primer lugar a Dios sobre todas las cosas de tu vida, sobre tu trabajo, sobre tu equipo de fútbol preferido. Y hay gente que le perdona al equipo todos los malos juegos que da, pero a la esposa no. Si amaras a tu esposa como amas a las Chivas Rayadas, tu matrimonio sería un éxito. Pero bueno, a Abraham se le pidió lo que más amaba, y dice que por la fe, dice Hebreos 11:17, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. Si en él están las promesas, ¿cómo es que Dios me lo pide para matarlo? Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Él es el que va a tener esa descendencia, donde viene Jesús, donde viene la bendición. Y Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir a Isaac. Así debe ser tu fe. Lo más valioso no está sobre Dios, está bajo Dios. ¿Qué es lo que más te importa? Tus hijos. Entrégaselos a Dios. Tu esposa, tu esposo, entrégaselo a Dios. Hay gente que se va de la iglesia porque anda buscando al marido. Ven a Dios. Y si Dios te lo trae, es tu bendición. Y si no te lo trae, eso es lo mejor que te puede pasar también. Así es de que busca a Dios, ponlo en primer lugar, y Dios va a arreglar todas las cosas. Si ponemos a Dios en primer lugar, estaremos bien nosotros y nuestra descendencia. Abraham se convirtió en modelo de fe porque entendió eso. Y sobre todas las cosas de su vida puso a Dios. Y es por la fe que podemos hacer proezas que nadie podría hacer. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y lo volvió a recibir, dice la palabra de Dios. Si ponemos a Dios en primer lugar, que es lo que nos toca a nosotros hoy, vamos a estar bien. Un hijo de Dios le cree a Dios, le cree a su papá. Y muchas personas van a ser bendecidas a través de ti, porque tú tienes al Hijo de Dios, a Jesucristo, en tu corazón. Último punto: nunca vuelvas atrás. No hay opción. No vuelvas al lugar de donde te sacó Dios. No hay justificación para dejar lo que Dios te puso. Te puso estar en la iglesia, te puso servir a Dios. No vuelvas atrás. No vuelvas de donde Dios te sacó, porque eso es lo que entendió Abraham, que no podía volver a aquel lugar. Abraham aprendió a vivir en la tierra obediente y nunca volver a salir de la voluntad de Dios, y aseguró, fíjate bien, lo que más amaba después de Dios era Isaac, y así lo aseguró. Así aseguró que Isaac jamás volviera a la tierra de donde salieron. Cuando Sara murió, porque Abraham vivía en la tierra, pero Dios le había dicho que le iba a dar la tierra, pero no tenía la tierra, nada más andaba como nómada. Dice Hechos que así vivió, creyendo que un día Dios le iba a dar a su pueblo, a su descendencia, pero no se la dio a él. ¿Y sabes qué compró Abraham? Lo único que compró, el único pedazo de tierra, es una cueva que ahorita está ya en Israel y que está guardada por los dos ejércitos, el ejército de palestino y el ejército de Israel, y están peleados. Ahí están guardando la cueva porque es la tumba de Sara. Pero Sara es la mamá de Isaac, no la mamá de Ismael. Sí, pero ahí está también enterrado Abraham. Y es la única tierra que compró Abraham. La compró porque su esposa murió. Murió joven de 127 años. Digo joven porque Abraham vivió 170 y tantos. Y se volvió a casar el viejito.
y tuvo más hijos. Pero lo que aprendió Abraham, fíjate bien cómo le dijo, y este Isaac pues ya está en edad de merecer, hay que buscarle ya con quien se case. Pero no me gusta ninguna de las cananeas y filisteas que viven aquí alrededor. Eran unas muchachonas muy preciosas tal vez, pero nada de filisteas, solteros, cananeas, egipcias, nada de eso. Tienen que buscar a alguien que ame a Jesús. Pero no me gustan, pues sea obediente. Póngase a orar para que venga una que le guste. Dice Génesis 24:1 en adelante, y esa es la última que leo. Abraham ya era un hombre muy anciano, en la NTV estoy leyendo, Génesis 24. Y el Señor lo había bendecido en todo. Al final de la vida, cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de toda su casa: haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. O sea, no sé, es como Pinky Promise, no sé, es muy raro, ¿verdad? Pero bueno, jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, lo que vas a hacer es: vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra ahí una esposa para mi hijo Isaac. Y el siervo le pregunta: pero pues, ¿qué va a pasar si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? Entonces, pues lo más lógico es que yo me lleve a Isaac para que viva entre sus parientes allá en la tierra de donde vienen, ¿no? Y Abraham dijo: no way, man. De ninguna manera vas a hacer eso, contestó Abraham. Procura nunca llevar a mi hijo ahí, pues el Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente, dar esta tierra a mis descendientes. Que no salga de aquí. Aquí es donde Dios quiere que esté. Aquí es la voluntad de Dios. Aquí vamos a estar. Y aquí es lo mejor. Él enviará a su ángel delante de ti y se va a encargar de que encuentres ahí una esposa para mi hijo. Y si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces tú tranquilo, estás libre del juramento. Pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo ahí. Y si sigues leyendo Génesis 24 de tarea en la tarde, te vas a dar cuenta qué hermosa historia, ¿no? Entonces el siervo hizo juramento poniendo en su mano debajo del muslo de su señor, y Abraham juró seguir sus instrucciones, ¿no? De Abraham. Abraham sabía que la bendición de Dios está en obedecer, en no salir de la voluntad de Dios. Si conservamos su voluntad en nuestra vida, esa fe y obediencia nos van a mantener seguros y van a mantener seguros a nuestros hijos. Vamos a ponernos de pie. ¿Por qué no aseguramos nuestro futuro? ¿Por qué no asegurar nuestra bendición? ¿Por qué no asegurar que Dios va a estar conmigo y también con mis hijos? No sé dónde está tu hijo. A lo mejor no quiere nada de Dios. A lo mejor no quiere saber nada de la iglesia. A lo mejor Dios lo quiere traer, pero está decepcionado por muchas razones. Sabes, Dios puede, si tú te metes en la voluntad de Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera con tu hijo, y tú vas a estar contento y Dios lo va a traer. Pídele a Dios que sea con lazos de amor. Pero tú, en cuanto a ti, lo que depende de ti es estar delante de Dios, es no salir de su voluntad, es estar apegado a lo que Dios quiere, en la libertad con que Cristo nos dio para servir y adorar a nuestro Padre Celestial, para estar en la iglesia juntos. Debemos acudir a Dios en confianza siempre, aquí en la casa de Dios o en la casa tuya, donde estés. Decirle: Abba Padre, vivir una vida cristiana con una relación con Dios preciosa. No convenzas a tu hijo con palabras, haz lo que Dios te mandó. Él te va a seguir. Va a llegar un momento que Dios actúe y haga algo y te va a decir: necesito ayuda, papá, mamá, hermano, hijo. A lo mejor hasta tu padre puede venir contigo. Tú simplemente haz lo que Dios te mandó a hacer. Ama a Dios, evangeliza y discipula, y Dios se va a encargar de los tuyos. Si tú no
no puedes traer a tu familia, trae a un amigo. Haz la obra de Dios, sé íntegro y crece en esos dos sentidos, en calidad, en fe, en comunión con Dios, pero también está atento porque Dios te va a poner gente, porque todavía se está cumpliendo la promesa que Dios le dio a Abraham de hacer una nación grande como las estrellas del cielo, así como la cantidad de granos de arena en el mar, en la orilla del mar. Así va a ser tu descendencia, y tú eres partícipe de esa promesa cuando Jesús te dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que se convierte, el que crea, tráelo aquí, consolídalo y enséñale todas las cosas que os he enseñado. Y que hasta que termine en esto creemos, no lo dejes. Nuestro trabajo no empieza cuando traemos un amigo y se convierte. Digo, no acaba, perdón. Ahí empieza. Cuídalo, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron un hijo? Y cuando lo tuvieron lo dejaron en el hospital. O lo llevaron al Walmart y ahí lo dejaron en el carrito. Padre, ayúdanos a cuidar tu obra, Señor. Ayúdanos a hacer tu obra. Pero ayúdanos a hacerla, Señor, con un corazón sincero. Con un corazón que te cree. Con un corazón que se acerca a ti, sabiendo y creyendo que somos tus hijos. Y que podemos, Señor, acercarnos con confianza hasta el trono tuyo. Y decirte: papá, tengo este problema. Papá, tengo esta necesidad. Papá, quisiera servirte. Papá, quiero agradarte en todo. Papá, quiero saber qué tienes para mí en tus planes. Y quiero llevarlo a cabo porque hasta ahora he hecho las cosas diferente. Ayúdame a hacerlo diferente. Ayúdame a hacerlo de acuerdo a tu voluntad. Y bendice, Señor, mi camino, porque quiero que Él me lleve a ti, Señor, en todos los aspectos. Bendice a tu casa, Padre. Bendice a los que no pudieron venir. Bendice a los que están de viaje. Trae con bien al anciano Edwin que está en Dallas compartiendo. Bendice, Señor, a tu casa en MCI Houston. Bendice a nuestro apóstol en Villahermosa, donde esté, Padre, y a cada iglesia de MCI y a cada iglesia que te ama, que te sirve. Ayúdanos, Padre. Y ven pronto, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor. Avanza. Amén. Vamos a alabar a Dios. Él realmente nos ha libertado. Vamos a declararlo a Él. Cuán gloriosa esperanza la que podemos tener hoy. El camino ha sido abierto por las